Veamos el ejercicio 5 y 6 perteneciente al archivo monotonía y curvatura 2. Nos pide determinar los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión de la siguiente función. Una función racional, cuyo dominio vendrá dado por todos los valores de x que no me anulen el denominador. Existen dos valores para la x que sí me anulan el denominador. Estos dos valores son x igual a menos 1 y x igual a 1. Por lo tanto, el dominio de la función será todo R, excluyendo esas dos abscisas. Antes de meternos directamente en el estudio de la curvatura de la función, estudiemos también el crecimiento y decrecimiento de esta función que nos proporciona el enunciado. Para estudiar el crecimiento y decrecimiento y la existencia de puntos singulares, derivamos la función que nos han dado aquí racional y lo que obtengamos, que sería menos 2x partido x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, lo igualamos a 0. Resolvemos esta ecuación y observamos que el único valor que me anula la primera derivada es x igual a 0. Menos 2x igualado a 0, la solución es x igual a 0. Aquí tengo un punto singular, tengo un posible extremo relativo o punto de inflexión. Pasemos a estudiar el signo de la derivada a los lados de esta abscisa y también a los lados de estas dos abscisas para los que la función no está definida. Vamos al cuadro de siempre. El dominio de la función es todo R, desde menos infinito a infinito, salvo en los puntos, o descontando los puntos de abscisa x igual a menos 1 y el x igual a 1. En estas abscisas pongo que no están definidas, tanto en x igual a 1 como en x igual a menos 1, la función no está definida, no pertenecen al dominio y plantean discontinuidad en esas abscisas. Además, para estudiar el crecimiento de la función, subdivido aún más el dominio, teniendo en cuenta que en x igual a 0 tengo un punto singular. Por lo tanto, estudio el signo de la derivada en cada uno de estos cuatro tramos. En el primer intervalo tomo un valor cualquiera, el menos 2, un valor cualquiera comprendido entre menos infinito y menos 1, y me sale que la primera derivada evaluada en menos 2 es positiva, lo cual significa que la función del enunciado es creciente. Analizo la primera derivada en ese intervalo, tomo un valor comprendido entre menos 1 y 0, el menos 0,5, y veo que esta primera derivada toma el valor positivo. Significa que la función crece. Evalúo la primera derivada en el tramo que va de 0 a 1, lo evalúo en el 0,5 perteneciente a ese intervalo y veo que el signo es negativo, por lo tanto la función decrece. Finalmente, en el último intervalo, analizo el signo de la derivada en 2, punto interior de este intervalo, y obteniendo un signo negativo, de lo que deduzco que la función del enunciado es decreciente. En los puntos en los que no está definida la función, no puede haber extremos relativos, ni tampoco puntos de inflexión. Simplemente los sitúo aquí, porque la curvatura y el crecimiento de la función van a poder cambiar o no en esos puntos. En cambio, vemos que en el x igual a 0 tenemos un extremo relativo que es máximo, puesto que es un punto, el x igual a 0, del dominio de la función, y vemos que a izquierda crece y a derecha decrece, de donde se deduce que es un máximo. Aquí tenemos, por tanto, los cuatro intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. La función crece en los dos primeros intervalos, decrece en los dos segundos. Ahora ya pasamos a estudiar la curvatura propiamente dicha de la función. Para eso analizamos el signo de la segunda derivada.
tenemos que derivar esta expresión de aquí otra vez, el menos 2x partido la potencia de x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Y esta segunda derivada, derivamos el cociente de dos funciones, nos queda 6x al cuadrado más 2, dividido el x cuadrado menos 1 elevado al cubo. Esta segunda derivada, al igualarla a 0, observamos que nunca puede tomar ese valor, porque el numerador siempre tomará valores positivos y mayores que 2, o iguales que 2. Por lo tanto, puesto que no se anula para ningún valor de la x, esta segunda derivada no tendremos puntos de inflexión. Estudiamos el signo de la segunda derivada, que es esta de aquí, en estos 4 tramos. Realmente, habría que estudiar el signo de la segunda derivada solamente en 3 tramos, desde menos infinito a menos 1, desde menos 1 a 1 y de 1 a infinito. Aquí he incorporado el punto singular, que es extremo relativo. Como es extremo relativo, eso no implica que vaya a cambiar la función de curvatura a los lados, como ocurre realmente aquí, que no cambia la curvatura, sino que permanece siendo convexa a izquierda como a derecha del x igual a 0. Punto singular, que sí pertenece al dominio. Estudiamos el signo de esta segunda derivada en cada uno de estos 3 tramos, o de estos 4 tramos. La segunda derivada, analizada en este intervalo, tomando un punto de este intervalo, el menos 2, nos sale positiva, lo cual significa que la función del enunciado es cóncava. La segunda derivada la analizamos en el siguiente intervalo, que va a salir lo mismo que en el tercero. La analizamos en menos 0,5, un punto de este intervalo de aquí, nos sale negativa. Analizamos la segunda derivada en otro punto del tercer intervalo y me sale también negativa, lo cual quiere decir que, como vemos, el signo a un lado y otro es negativo y por lo tanto es la función convexa. La función del enunciado es convexa. En cambio, si analizamos el signo de la segunda derivada en el último intervalo, del 1 al infinito, y tomamos un punto 2 perteneciente a ese intervalo, vemos que la segunda derivada toma el valor positivo, es decir, que la función es cóncava. Por lo tanto, la función va a ser convexa en el intervalo que va desde menos 1 a 1, y la función va a ser cóncava en los intervalos desde menos infinito a menos 1 y desde 1 a infinito. Y además no presenta puntos de inflexión. Lo único que presenta es un extremo relativo, que no es punto de inflexión, y estas dos abscisas, x igual a 1 y x igual a menos 1, simplemente son puntos en los que no está definida la función, en los que la función es discontinua, siendo imprescindible que esos dos puntos en los que no está definida la función se representen en el cuadro, porque como vemos, son puntos en los que a un lado y a otro cambia la curvatura de la función, a pesar de que estos puntos no pertenecen al dominio y tampoco pueden ser puntos de inflexión. Para que sean puntos de inflexión, necesariamente han de pertenecer al dominio de la función. Y estos dos valores, x igual a menos 1 y x igual a 1, no pertenecen al dominio. Pasamos al ejercicio 6. Nos pide calcular el máximo y el mínimo absoluto en el intervalo cerrado menos 1, 2, de la siguiente función que aparece ahí. Una función logarítmica, restándole una polinómica, una potencial, menos x. Primeramente, tenemos que analizar, como en los casos anteriores, el dominio de esta función. Calculamos el dominio imponiendo la condición de que el argumento del logaritmo de este polinomio de grado 2 tome valores positivos. Si tomara valores negativos este argumento, la función no estaría definida para esas abscisas que harían que este polinomio fuese negativo. Para resolver esta inecuación,
cuyo significado es que este polinomio de grado 2 sea superior a 0, sea positivo, factorizaríamos el polinomio de grado 2, igualándolo a 0, y obtendríamos que esta expresión polinómica, que este polinomio de grado 2, que es una parábola, no tiene raíces reales, no tiene solución. Eso significa que este polinomio tomará o siempre valores positivos o siempre valores negativos. Significa, al no tener raíces reales, que esta expresión de aquí no corta el eje X, que siempre estará por encima o por debajo del eje X. Para comprobar si está por encima o por debajo, damos un valor arbitrario de R al polinomio. Lo valoramos, por ejemplo, en -1. Y observamos que queda positivo. Por lo tanto, si para un valor arbitrario, y puesto que siempre la función toda ella va a estar o bien por arriba o bien por abajo, como al coger un valor arbitrario para la x nos ha salido positivo, significa que este polinomio de grado 2 siempre va a estar por encima del eje x. Y por ello, para cualquier x perteneciente a R, este polinomio va a ser siempre positivo. Por lo tanto, puesto que el argumento del logaritmo siempre es positivo para cualquier valor de la x, el dominio de esta función va a ser todo R, que es lo que he puesto aquí. El dominio de f es todo R, dado que para cualquier valor de la x, el argumento siempre es positivo. Y el único problema que planteaba esta función sería en aquellas abscisas que me anularan o que me hiciesen negativo este argumento, que como hemos visto no existe. Para todas las abscisas, para todos los valores de x pertenecientes a R, el argumento es siempre positivo. A continuación, como en los casos anteriores, puesto que nos piden máximos y mínimos, derivamos la función y buscamos los puntos singulares. Derivo esta función, que es un logaritmo, y esta función potencial restándole. Al derivar el logaritmo, el argumento al denominador y la derivada del argumento en el numerador. Y luego -1. Sería esta expresión de aquí. Sumo esta fracción con el -1 y al final obtengo que la derivada primera de la función es -x al cuadrado más x, partido todo esto de aquí abajo. Lo igual a 0, que equivale, al resolver esta ecuación, equivale a igualar el numerador a 0. Resuelvo esta ecuación factorizando y obtengo que una de las soluciones es x igual a 0 y la otra solución x igual a 1. X igual a 0 es una abscisa que está incluida en el intervalo cerrado en el que me piden analizar la función. Me piden analizar el crecimiento y decrecimiento y la existencia de máximos y mínimos en ese intervalo cerrado, a pesar de que el dominio es todo R, el de esta función. X sí que pertenece a ese intervalo, por lo tanto sí que lo vamos a considerar en el estudio de la función en ese intervalo cerrado. Y x igual a 1 también pertenece a este intervalo cerrado, por lo tanto lo vamos a considerar en el estudio de los máximos y mínimos y del crecimiento y decrecimiento de la función en ese intervalo cerrado. Puesto que en realidad el enunciado lo que nos está pidiendo es que estudiemos la existencia de máximos y mínimos y el crecimiento y decrecimiento de la función en este intervalo cerrado, a pesar de que el dominio de esta función es todo R. Como siempre, pasamos a estudiar el signo de la función derivada en el intervalo cerrado, que es el que nos piden estudiar la monotonía, o sea, el crecimiento y decrecimiento de la función. Estudiamos el signo de la función en este intervalo cerrado, considerando que existen dos puntos singulares, dos abscisas que me anulan la primera derivada. Entonces, en el intervalo que va desde -1 a 2 cerrado, incluyo el x igual a 0 y el x igual a 1. O sea, subdivido ese intervalo en nuestros tres intervalos utilizando la abscisa x igual a 0 y x igual a 1, puntos singulares.
Estudio el signo de la primera derivada en este primer tramo, que va desde -1 cerrado al 0 abierto, y observo, tomando un valor cualquiera del intervalo, que la primera derivada, es de signo negativo, lo cual significa que la función es decreciente. En el siguiente intervalo, del 0 al 1, analizo el signo de la derivada primera y obtengo que es positiva y por lo tanto significa que la función es creciente. Y por último ya, en el tercer intervalo, que va de 1 a 2 cerrado, el signo de la primera derivada es negativo, lo cual implica que la función del enunciado decrece. Observando que en este intervalo decrece, luego vuelve a crecer y finalmente decrece, se deduce que en estos puntos singulares tengo extremos relativos. Un mínimo en x igual a 0, puesto que a la izquierda del 0 la función decrece y a la derecha del 0 crece. Y en x igual a 1 es un extremo relativo máximo relativo, porque observo que a la izquierda crece la función y a la derecha decrece. Tengo mínimo relativo en x igual a 0 y máximo relativo en x igual a 1. Pero el ejercicio me pide que calcule máximos y mínimos absolutos en este intervalo cerrado. Nosotros hemos calculado máximos y mínimos relativos a las proximidades de esas dos abscisas. Para estudiar el máximo y mínimo absoluto de una función en un intervalo cerrado, debemos de calcular las ordenadas de las abscisas en las que tengo los máximos y mínimos relativos y también las ordenadas de la función, los valores de la función, en los extremos del intervalo cerrado. Tengo que calcular f de -1, f de 2 y también f de los puntos singulares, la imagen de la función en los puntos singulares. En f de 0 y f del otro punto singular, que es el 1. Calculo las imágenes en esas cuatro abscisas. En el extremo inferior del intervalo cerrado que me han dado, f de -1, que obtengo un 1. La imagen de la función en el extremo superior del intervalo cerrado que me han dado, obteniendo un -0,05 aproximadamente. Y las ordenadas correspondientes a las abscisas en las que sé que hay extremos relativos. Yo sé que en 0 hay un mínimo relativo y calculo la imagen en ese mínimo relativo de la función. Y obtengo un 0. Obtengo la imagen, calculo la imagen de la función en la abscisa x igual a 1, que es un máximo relativo, y obtengo un valor de la función para esa abscisa x igual a 1 de 0,09. Una vez que he calculado estas cuatro ordenadas correspondientes a esas cuatro abscisas, sabiendo que la primera y la última corresponden a los extremos del intervalo cerrado y las otras dos ordenadas a los extremos relativos que hemos calculado, comparo cada uno de ellos con el resto. De las cuatro ordenadas vemos que la mayor es la ordenada correspondiente al extremo inferior del intervalo. Es decir, que si bien sabíamos que en x igual a 1 hay un máximo relativo, ese máximo no era absoluto. Es un máximo relativo, pero no es el absoluto en el intervalo cerrado que va desde -1 a 2. El máximo absoluto es en el intervalo que va de -1 a 2, la abscisa x igual a -1. O sea, el máximo absoluto se alcanza en el extremo inferior del intervalo cerrado y no en este máximo relativo, que es máximo relativo, pero como dice la palabra relativo, es relativo a las proximidades o a las cercanías o a los puntos más próximos a x igual a 1. Pero globalmente
en el intervalo cerrado, el máximo absoluto se alcanza en el extremo inferior del intervalo, en x igual a menos 1. Y lo mismo para el mínimo absoluto. Observamos que la imagen de la función en el extremo superior alcanza el mínimo valor. Alcanza el mínimo valor en el intervalo cerrado menos 1, 2. En el intervalo menos 1, 2, el mínimo valor que toma la función es menos 0,05, que se alcanza en x igual a 2, extremo superior del intervalo cerrado. Si lo comparamos con el mínimo relativo, este mínimo, que es relativo a los puntos próximos a x igual a 0, nos proporciona un valor de la imagen igual a 0. Pero es que el extremo superior del intervalo cerrado nos proporciona un valor inferior. Por lo tanto, de entre estos dos, tomaremos como mínimo absoluto la cisa x igual a 2, que es el extremo superior del intervalo cerrado en el que me piden analizar la función. Por lo tanto, el máximo y mínimo absoluto, que es el máximo valor que toma la función en ese intervalo cerrado, se alcanzará en el extremo inferior de ese intervalo. Y el mínimo absoluto, que es el menor valor que toma la función en ese intervalo cerrado, se alcanza en el extremo superior de ese intervalo cerrado. Viéndolo gráficamente, vemos que en x igual a menos 1, la función toma este valor, que era 1. En x igual a 0, tengo un mínimo relativo. Tengo un fondo de valle. Tengo un mínimo relativo, pero que toma el valor 0. En x igual a 1, tengo un máximo relativo, relativo a las proximidades del x igual a 1. Pero no es el máximo absoluto de la función en el intervalo que va desde menos 1 a 2. Y en 2, el extremo superior del intervalo, menos 1, 2, la función toma un valor inferior al del mínimo relativo x igual a 0. Por ese motivo, el mínimo absoluto de la función en este intervalo cerrado se alcanza en x igual a 2.